Ok, entonces muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su curso de English Tests, preparación para el examen. Em, el día de hoy, entonces, les voy a hacer una breve explicación. Creo que ya les había compartido como tal, pues, en qué consisten las cuatro habilidades del examen para que las personas que de pronto no tengan, pues, ese primer acercamiento al examen, pues, lo puedan conocer. Entonces, muchísimo gusto. Mi nombre es Mía Manchola. Soy instructora de inglés. En este momento, pues, estoy vinculada también con el SENA. He trabajado también con la Universidad Nacional Surcolombiana, con el Instituto de Idiomas y le busco. Y pues realmente mi énfasis es en preparar personas para presentar exámenes internacionales. Entre ellos el TESS, también está el TOEFL, el TOEIC y el APS. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología de las clases? Dentro de la información del curso, como mínimo son 15 sesiones. Es decir, dentro de esas sesiones son sesiones teórico-prácticas. ¿Qué quiere decir, profe, teórico-prácticas? Que vamos a iniciar desde el tema cero, es decir, el tema base para ir mirando todos los temas que ustedes necesitan tener gramaticalmente hablando para tener hasta un B2. No necesitamos tener como tal bases de inglés porque de eso me voy a encargar yo, ¿cierto? Pero sí es importante que asistamos a todas las clases. Las personas que de pronto tengan dificultad, profe, hoy se me presentó un inconveniente, después de que terminamos cada clase, las clases quedan grabadas y yo se las comparto en un canal privado de YouTube. Por eso les decía, las personas que no han como tal diligenciado el documento de confidencialidad, que no me han ingresado la información en el listado, por favor deben hacerlo a más tardar antes de la clase de mañana, porque esa es la información de matrícula que me permite compartir con ustedes la información, los ejercicios, el drive donde está todo el material de estudio y de práctica. Entonces, por favor, para que me diligencien tanto el listado como el documento de confidencialidad. Una vez terminamos las clases, por ejemplo, iniciamos con un tema básico, que es conocer los sustantivos, cómo diferenciar un sustantivo en inglés. ¿Para qué? Para de ahí basarme en cómo determino si un verbo lleva S o no lleva S, cómo determino si es el verbo is o are, cómo determino que el verbo debe ir escrito ing o debe ir de otra manera. Entonces, el ejercicio como tal es enfocarnos directamente en la prueba en el tipo pregunta, que si ustedes ven la pregunta, sepan cómo analizarla sin necesidad de traducir, porque este no es un examen de comprensión. Cuando necesitamos de pronto traducir, ¿cierto? Que hacemos el ejercicio de traducir de inglés a español. Cuando nos dicen, por ejemplo, ¿cuál es la idea principal del texto? Entonces ahí sí tengo que interpretar, ¿cierto? Pero este no es el caso. Aquí las preguntas, y ahora las vamos a ver, son netamente gramaticales. Es decir, identificar si el verbo está bien escrito. De esta frase, cuál es la imagen que me está describiendo lo que me están colocando en la imagen. Entonces, es más de conocimiento gramático, pero de una forma lógica, sin tener que meternos o aprendernos tantas fórmulas gramaticales, que sujeto, verbo, complemento, porque realmente es un ejercicio que en la práctica del examen, pues no va a ser útil, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que yo se los doy de una manera muy práctica. Entonces, cada día vemos un tema diferente y durante esos días van a haber días intermedios donde vamos a acumular la práctica, por ejemplo, de los tres primeros temas. ¿Para qué? Para ir viendo los temas mezclados, porque recuerden que dentro del examen todas las preguntas están mezcladas. No es que les salga una pregunta y diga, aquí te voy a presentar presente simple. No, nosotros tenemos que determinar cuál es el tema que nos están evaluando, cuál es la palabra clave y de una vez descartar las que tienen errores e irme de una vez por la correcta. ¿Por qué les digo que son aproximadamente 15 sesiones? Como mínimo son 15, pero si necesitan unas dos o tres adicionales, yo se las enseño, porque para mí es importante que ustedes vayan como tal eh, dejando claro cada temática. Al final de esas clases ya empiezan ustedes la parte práctica. Durante esa parte práctica se van a seguir conectando
como si fuera clases normales, yo voy a estar en algunas asesorías, no en todas, al menos una asesoría semanal. Entonces ustedes empiezan a practicar los temas con sus compañeros, haciéndolo de la misma manera que lo hacían conmigo en clase y acumulando las preguntas o las dudas para una asesoría semanal que la hago al terminar la semana. Hasta ahí tenemos entendido cómo va a ser la dinámica. Señora, Listo. Entonces, recordemos que aquí hay alguien que haya ingresado a la universidad antes del 2019, ¿no? Pueden alzar la manito si hay alguien que haya ingresado antes del 2019. Ok. ¿Por qué les digo eso? Ustedes tienen que verificar con su universidad, los que están aquí, pues la mayoría son de la área andina, pero pues también hay personitas de la San Mateo, porque según su año de ingreso, según también el programa, ustedes, a ustedes les exigen cierto nivel de inglés, ¿cierto? A la mayoría en ese momento les están exigiendo B1. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes niveles? Pues el número de preguntas que contestes correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, el examen para las personas que lo van a presentar presencial, ¿cuál es la diferencia? Presencial es más barato, más económico, es más o menos la mitad. En este momento creo que está en 120, muchachos, me corrigen si estoy equivocada. Sí, profe. Correcto. Bueno, ¿Cuál es la diferencia, profe? ¿Las preguntas van a ser diferentes? No. Lo que pasa es que presencial tú tienes que ir hasta la universidad, o a la San Mateo o a la Arandina, ¿cierto? A la que pertenezcas. Y ese día te van a hacer primero la prueba de speaking, que es con un evaluador, ingresas a un salón y estás frente a frente. En cuanto al speaking, ¿por qué es más fácil? Pues porque la persona la vas a tener ahí al frente modulando y normalmente uno es más amigable al hablar cuando está frente a la persona. Ayuda muchísimo el lenguaje corporal, ¿cierto? Después de que terminan con el evaluador, ya los pasan a una sala. Ustedes se van a sentar al frente de un computador. Ahí sí les dan manos libres o balaquita para ya hacer la prueba directamente. Ahí simplemente va a haber un supervisor que va a estar pendiente de ustedes, pero van a estar ustedes en la sala de cómputo de la universidad y directamente lo ingresan a un link y eso es en línea. Entonces simplemente va corriendo el tiempo, tú vas contestando, primero pasan las 50 de gramática, luego dice ya se terminó las pruebas de gramática, sigue reading, son 30, luego dice ya se terminó, seguimos con listening, son seguiditas, ¿cierto? Una tras otra. Más o menos se demora 2 horas y 45, 3 horas. ¿Ok? Cuando es virtual, son 2 días. Un día te programan para el speaking. Entonces, el supervisor o el evaluador se encarga de contactarte, te envía el link, así como lo hice yo, pero él lo envía por correo. Te dice que tienes que estar pendiente en una franja de tiempo. Por ejemplo, dices tú, lo voy a hacer en la mañana y tienes que estar pendiente de 8 a 12, porque es que no sabes en qué momento te van a enviar el link. O sea, tiene usted que estar ahí pendiente del email, cuando le llega con el link, conectarse por ahí a los 5 o 10 minutos, porque a veces los links se expiran, se vencen. Entonces tienes que escribirle de nuevo el email, por favor envíamelo de nuevo, porque es que no me voy a ingresar. Bueno, hasta que finalmente logro ingresar, entonces te van a hacer pruebas de seguridad, que ponga la cámara aquí, que filme acá, que si está solo, que hagas en tal lado, que filme debajo, o sea, es la cuestión, digamos, en cuestión de seguridad para evitar plagio, pues es mucho mayor porque pues estás desde tu casa, ¿cierto? Y te programan otro día para la prueba como tal en computador, que es gramática, listening y reading.
Ese día también se contactan contigo, así como mostrándote el paso a paso, te envían el link y él va a estar ahí supervisándote por parte de la prueba, viendo todo lo que tú haces en tu escritorio, si abriste, cerraste, ¿cierto? Viendo tu cámara si estás solo o acompañado, porque no puedes estar acompañado, no puede haber nadie, si alguien pasa por detrás tuyo, pero ni siquiera se acercó, no, ya, es prueba para plagio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado si lo van a presentar virtual en leer todas las indicaciones de seguridad, porque ustedes al final dicen acepto. Entonces, cuando ya digan acepto, si se presenta algún inconveniente, profe, es que yo le dije a mi hermano que se fuera y pasó, profe, pero yo no hice trampa. Le dije, no, lo que pasa es que eso está dentro de las condiciones del examen y tú dijiste acepto, entonces ya eras consciente como tal de que no era permitido que hubiese otra persona en la misma habitación donde estabas presentando el examen. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta esas dos opciones. Dentro de nuestro fuerte, ¿cuáles están? Mira, son 50 preguntas de gramática que son fáciles en cuanto a que yo puedo deducir. Van a estar acompañadas de imágenes, no son textos largos, ya los vamos a ver. El reading también es relativamente fácil, son parágrafos acompañados de imagen sobre aplicaciones web, sobre etiquetes aéreos, sobre un blog, todo lo que es tendencia, ¿cierto? Listening, ya ahí pues para las personitas que de pronto no tienen mucha habilidad al escuchar, que de pronto no han tenido mucho contacto con el inglés, van a haber ejercicios que les voy a compartir desde el día de mañana, por eso por favor el listado necesito que lo actualicen el día de hoy las personas que no se han registrado, porque son ejercicios que tú tienes que escuchar y repetir. Por eso, las dos habilidades más fáciles de desarrollar son estas dos, el lenguaje el reading, que sumado son más del 50% del examen, ¿ok? Para no tener que depender de pronto de una habilidad que nos asusta. Entonces, la idea es que en speaking tampoco es pues que nos vamos a quedar mudos, porque si no, sería más complejo levantar un promedio general. Recuerden que al sumarle el resultado de las 4 pruebas y dividirlas por 4, les tiene que dar un ponderado por encima de 50, sin incluir 50, o sea, tiene que ser 50 punto algo. 50 cerrados sigue siendo A2 más. Entonces, ¿qué hago? Pues, profe, con las preguntas que son o las habilidades que son más fáciles de desarrollar, voy a levantar el puntaje de estas dos pruebas que de pronto no tengo mucha habilidad. En cuanto al speaking, vamos a ver preguntas tipo examen, las vamos a practicar, vamos a ensayarlas, vamos a hacer simulacros, ¿cierto? Pero pues algunos tienen ese temor de pronto de practicar o de arriesgarse o se dejan ganar de los nervios. Entonces, el hecho es que tengamos las herramientas, sepamos cuáles son las preguntas que nos van a hacer, pero que no dependamos de si ese día me dejé intimidar o si estaba nervioso, no, que vayamos a la segura, asegurando el puntaje con estas dos habilidades y que estas pues que no nos quedemos así como dependiendo igual. En promedio son 10 las preguntas que contestamos. ¿Por qué digo que promedio, profe, si son 30? Porque 10 son nivel básico, 10 son nivel medio y 10 son nivel alto. Entonces, que ya es para una persona que ya tenga dominio y conocimiento en el idioma. Por eso digo que aquí vamos por 10. Entonces, no se me vayan a estresar por 10 cuando la mayoría son 80 y aquí está el fuerte del examen. ¿De acuerdo? Sí, Ese es el señora. resultado. Ese es el resultado que les llega. A las personas que los presentan presencial, en su mayoría, cuando no hay muchas personas, al final les sale el resultado y de una vez saben cuánto sacaron. Las personas que lo presentaron virtual, como mínimo son 24 horas, en que les generan el certificado como tal y les llega directamente al correo. Entonces, speaking. El speaking lo vamos a ver ya cuando
llevemos los temas avanzados. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes entiendan la estructura, ¿cierto? Primero que están, cómo funciona y luego ya que tengan un conocimiento de cómo son las estructuras de las preguntas, pues ya cuando las vean sea mucho más fácil, ya hayan visto más vocabulario en las clases, ya estén un poquito más sueltos en cuanto a esa habilidad. Recuerden que en inglés o en la prueba de speaking, perdón, me les van a medir dos habilidades, comprensión y producción. ¿Qué es comprensión? Que si te preguntaron el nombre de una persona, respondas el nombre de una persona. Que si te preguntaron un lugar, respondas el lugar, ¿cierto? Comprensión. Comprendí lo que me preguntaron. Y producción va relacionado con la pronunciación y con la estructura de la pregunta, que respondí de manera, pues, con una estructura correcta gramaticalmente. ¿Ok? Lenguaje o gramática, language use o grammar. Esta prueba es donde tenemos 50 preguntas. Entonces, estas preguntas tienen tres tipos de respuesta. Todas son selección múltiple. Aquí en ningún momento tengo que escribir o tengo que relacionar texto con títulos, no. Estos son el tipo de preguntas y respuestas que van a encontrar. El primer tipo de pregunta es donde la selección múltiple se trata de 4 imágenes. Entonces, esas 4 imágenes tengo que escoger. Primero, voy a descartar las que son más similares. ¿Por qué? Porque es que la diferencia tiene que ser radical. Entonces, aquí las dos más similares son estas dos, la B y la D. ¿Estamos de acuerdo? Que en las dos están como estirando la trompita, bueno, están como tristes, como acongojadas. No se sabe realmente si es el mismo sentimiento, son sentimientos diferentes. Sí, señora. Sí, Sí, Correcto. profe. señora. Entonces, Sí, 4 señora. opciones, descarto esas dos imágenes que son parecidas, porque es que no pueden ser parecidas, tienen que ser opuestas. Listo, profe, las dos opuestas, esta que está feliz y esta acá que está furiosa. Normalmente, ¿qué es lo que tengo que ver? Va a haber un enunciado y en ese enunciado normalmente va a ir relacionado con un estado de ánimo, con un adjetivo. Entonces acá es donde tenemos que empezar y hay varios ejercicios donde necesito que ustedes empiecen a aprender vocabulario de adjetivos, sentimientos, emociones, pero no las normales, feliz, aburrido, no. Son sinónimos que ya van un poquito, un nivel más avanzadito, pero pues tampoco súper avanzado, pero es la misma manera de decir esos sentimientos. Entonces, aquí la palabra clave es un range. Profe, y si no conozco la palabra, ustedes se van a dar cuenta que el inglés tiene como tal una lógica. Las palabras suenan normalmente con lo que van relacionados. Si es una palabra fuerte, va relacionado o a un mal sentimiento, o a un sentimiento negativo, o a una emoción fuerte. Cuando el adjetivo, normalmente cuando tiene R o terminado en range, es un sinónimo de furioso. Entonces, ahí vamos a aprender ese vocabulario y vamos a hacer varios ejercicios de parejitas donde está la imagen y el vocabulario. Siempre la estrategia que yo les recomiendo para aprender y los ejercicios en su mayoría de vocabulario son juegos, muchachos, porque no se trata de memorizar, no se trata de coger como una lorita porque vas a tener mucha información en tu cabecita y el día del examen uno llega y se no queda, ¿cierto? Entonces la idea es que vamos generando esos ejercicios que van a ser dentro del tema. Yo les dejo como tal la tareita y el ejercicio. Ustedes hasta hay una aplicación que ustedes pueden hacerlo mientras están en su tiempo libre, porque ese vocabulario sí necesito que ustedes lo asimilen, ¿ok? No tanto de verbos como tal, sino aquí el vocabulario básico que ustedes necesitan para ese examen son adjetivos, ¿ok? Sí, señora. Listo. Listo, profe. Listo. El otro tipo de respuesta es una lista desplegable.
vuelve y juega, son selección múltiple, pero ya no van a ser imágenes, sino que va a ser una lista de selección múltiple. ¿Qué voy a mirar acá? Aquí ya las preguntas van más a nivel gramática. ¿Cómo así, profe? Sí, por ejemplo, el verbo ing, ¿ustedes saben qué significa cuando un verbo está en ing? ¿Está en pasado? Presente. Pero ese ing, ¿qué significa? Está pasando en el momento. Entonces, hay algo, todas esas cositas se las voy a enseñar. Para tú poder colocar un verbo con ing, tiene que estar con el verbo to be. Cero estar. Entonces, está o están. Por ejemplo, ella está bailando. Entonces, si yo veo un verbo que tiene ing, pero no tiene el verbo cero estar, ¿será que yo puedo decir ella bailando? No, señora. No. Pero como nosotros no vamos a traducir, sino que vamos a mirar esos matrimonios, esas reglitas, que siempre que ustedes vean que un verbo tiene ing, tiene que estar antes del verbo to be. Is o are o am, que ya lo vamos a ver. Si no lo tiene, de una vez está mal. Entonces, esas son las cositas que gramaticalmente nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, acá, profe, el will habla del futuro. Después del will tengo que colocar un verbo. Aquí este es un verbo, ese es otro verbo, es otro verbo. Este tú, ¿será un verbo? No, señora. No, no es un verbo. Chao, descartado de una vez. Y por lógica, si de pronto yo digo, profe, no sé si es un verbo, mira, yo voy a mirar la continuidad. Tú. No, profe, no tiene sentido tener dos tú. No, no lo tiene. Descartar. Ahora, tenemos el verbo tener, tenemos el verbo ir y tenemos el verbo cero estar en un lugar. Entonces, miramos lo que hay enseguida. A Londres, está hablando de que se desplaza, va a un lugar. ¿Tiene algo que ver con el verbo tener? No. No. Nada que ver. Me quedan dos. Uno es de trasladarse, ir a, y otro es de estar en un lugar. Profe, pero cuando es de estar en un lugar, no va con la preposición tú, sino que va con la preposición in. Estoy en Londres, estoy en mi casa. Ah, profe, entonces como no está la preposición del verbo ser o estar, tampoco me sirve. Ah, profe, la respuesta es go to, ir a. Esas cositas que estamos haciendo y es un análisis lógico. Mira que no estamos aquí, pues de pronto les estoy traduciendo un poquito porque no conocen de pronto la preposición tú, qué significa, ¿cierto? Pero el análisis es netamente gramatical. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente de la misma manera que lo acabo de hacer. ¿De acuerdo? Pues yo Sí, les señora. comparto acá, no les he compartido. Yamilet, ¿estás acá? No. Espérate a ver, Yamilet, ¿qué pasó? Listo.
Profesora, perdón, una Sí, pregunta. señora. ¿La clase se está grabando? Sí, señorita, Listo, muchas gracias. con muchísimo gusto. Ella normalmente está disponible al otro día en la mañana. Yo la pongo de una vez a cargar cuando terminamos para que esté disponible a primera hora, ¿vale? Listo, mil gracias. Con muchísimo gusto. Listo. Y el otro tipo de pregunta es, vuelve y juega, selección múltiple, pero en este caso las opciones de respuesta van a estar visibles. Les quito acá la respuesta para que hagamos el análisis. Listo. Entonces, si se han dado cuenta, dentro de cada uno de los tipos de pregunta, yo les coloco una estrategia, lo que vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a analizar primero la pregunta? Entonces, lo primero que hacemos es observar el enunciado. ¿Por qué, profe? Es que el enunciado me está diciendo precisamente o cuál es la pregunta, ¿cierto? O cuál es el verbo que están utilizando. Entonces, primero, profe, esto está dentro de la gramática, todavía no lo hemos visto, pero aquí está el sujeto y enseguida está el verbo, o sea que el verbo es talk to. Profe, ¿y tiene que ir con el tú siempre? Sí. Los verbos, muchachos, son compuestos, es decir, por ejemplo, hablar con, speak with, o llamar, o escribir, a ver, que sean compuestos, talk to, o hablar con fulano, o caminar con sutano, o ir a, que siempre va con la preposición to. Entonces, ese tipo de cosas los vamos a aprender. Hay verbos que siempre tienen que ir con su preposición. Por ejemplo, yo coloco ir a Londres. Yo no puedo simplemente colocar go, no puedo decir go Londres, ir Londres, no, ir a Londres. Ese go siempre va a ir pegado con el to. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté en el enunciado, que es esto, o sea, el enunciado es correcto, ¿cierto? Entonces ahí voy a analizar cuál es el verbo que están utilizando, en qué tiempo está, profe, están utilizando el have. Vamos a entender que este have, cuando está con el verbo en participio, ¿cierto? Siempre el verbo va a estar terminado en ed. Profe, entonces, ¿yo qué voy a analizar? El verbo, siempre que termine en ed, quiere decir que es un verbo normal, que él siempre esté en pasado simple o en participio, él siempre se va a escribir en ed. ¿Cómo así, profe? Lo que pasa es que hay algunos verbos que no son regulares. Por ejemplo, trabajar. Si lo quieres volver a pasado, colócale ed, ¿cierto? Es un verbo regular. Pero hay otro verbo, por ejemplo, como manejar, drive, que cuando tú lo pasas a pasado cambia, se escribe drove, cambia la vocal. ¿Sí recuerdan ese verbo? Sí, señora. Los demás, ¿sí lo recuerdan? Sí, señora. Ok. Sí, Entonces, señora. profe, ¿qué pasa? Hay 180 verbos que se escriben diferente.
Profe, ¿yo cómo voy a saber si es el de los que se escriben diferente? ¿Me tengo que aprender los 180? No, no, yo les voy a enseñar unas técnicas para que sepan si es regular o irregular. Aquí nos están diciendo, como todo lo que nos dicen en el enunciado es verdad, nos están diciendo el verbo termina en ed, o sea que es regular. ¿En algún momento se va a escribir diferente o siempre en pasado va a ser ed? Siempre. Siempre. Siempre en pasado, Claro, sí. claro, profe, eso es lo fácil. Si es en ed, esté en pasado simple o en pasado participio, él no va a cambiar, porque son los regulares. Los que cambian son los irregulares. Entonces aquí me están diciendo el verbo es regular y siempre tiene que ir con la preposición tú. Entonces, descártenme dónde cambiaron el verbo y dónde no está con la preposición que siempre debería estar. En la A La A, chao, cambiaron ¿cierto? ujú. Cambiaron La el B verbo. también. En la B, ¿qué le faltó? El tú. Tú. El tú, chao, está mal escrito. Entonces siempre es gramaticalmente donde se equivocaron en escribir el verbo. Listo, ¿qué más? La D. La D, profe, utilizaron otro verbo. ¿Cuál es la más diferente de todas cuatro? La D. La La D. D. Chao. La D. Profe, y de pronto no la analizo, ¿qué tal que la diferente sea la... ojo, descartar la más diferente. ¿Por qué? Porque es el despiste. Se van a dar cuenta que cuando empecemos a hacer ejercicios de tipo examen, siempre hay un despiste. Y el despiste aquí es la más diferente, la que se va totalmente alejada del verbo y que no tengo cómo compararla si está bien o si está mal porque es otro nuevo verbo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Me quedó la tercera. ¿Estamos traduciendo, muchachos? No, señora. No. ¿Qué estamos aplicando? Reglas gramaticales. Listo. La parte del reading, vamos a ver otras diferentes que no estén acá dentro de la presentación. También es sencilla. Profe, pero de pronto yo no conozco mucho vocabulario en inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aprovechar y empezar a mirar el material para ir familiarizándome. Hay algunas personas que hacen resumen como tal de las lecturas. Cada quien, digamos, tiene la habilidad de hacerlo de una manera diferente, totalmente válido. Listo. Dentro de las pruebas de reading, todas las respuestas van a salir la selección múltiple visible. Listo, es de seleccionar. No van a haber listas desplegables, no. Todas van a ser 4 opciones, seleccionar A, B, C o D y van a estar visibles. ¿Qué debo observar ahí? La imagen. La información la voy a encontrar en la imagen. Entonces, primero, ¿qué voy a mirar? ¿Qué me están preguntando? Si me están preguntando un lugar, si me están preguntando una hora. ¿Para qué? Para yo ir a buscar esa información en la imagen. Vamos a colocarlo acá y colocamos las estrategias. Y eso que tú dices, a ver si es un lugar, si es una persona, si es una hora, esas son las WH. ¿Qué son las WH, profe? ¿Dónde, cómo, cuándo? Las preguntas que inician en W. Entonces, en la prueba de reading, mi estrategia primero va a ser identificar qué me están preguntando. Identificar qué me están preguntando.
Si me preguntan por una persona, ¿cuál es la W que utilizan? Si me están preguntando el nombre de una persona, ¿quién? ¿Cómo se escribe quién en inglés? Who. What? Si me están preguntando el lugar, ¿cómo se dice lugar? Where? Where. Eso lo vamos a ver, es solamente como para que entiendan. Si me están preguntando la hora, ¿cuál sería? What? What time, ¿cierto? Profe, si me están preguntando una fecha, igual, no se preocupen que eso lo vamos a ver. Es solamente para que entendamos. When sería cuándo. Entonces, esto es lo primero que yo necesito identificar. Listo, entonces vamos a ver. Busquemos la doble. Plan, plan, plan. Espérate, la colocamos más pequeña. ¿Cuál sería la W en esa pregunta? Me están preguntando por una persona, por una hora. ¿Por qué me están preguntando? Lugar. Un lugar. Por un lugar. Listo. ¿Qué voy a hacer, Lugar. profe? Identificar el lugar, tanto en la imagen como en el texto. Entonces, miremos. Light, water, bla, 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 island, por aquí, bla, 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 bla. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Están hablando de downtown, suburbs, near a beach, in the countryside. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? La primera. La primera. La La Ah, profe, pero es que no sé qué es countryside. Countryside son como fincas. Downtown, porque este es un vocabulario que vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Downtown es, town es un pueblo, entonces downtown como en el centro, pero tiene que ver como pueblo tal, ¿cierto? Y in the suburbs, a las afueras como tal, pero pues de una ciudad o algo. Listo, profe. Beach. Ah, profe, vea, están las palmeritas, dice que es una isla, como si fuera una isla, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener que identificar, después de saber la W, pues identificar si es un lugar, profe, pues voy a ubicar ese nombre, ¿cierto? Ubicar ese nombre o esa hora, ¿en dónde? En la imagen. ¿Listo? Profe, y utilizo la imagen para determinar si es el sitio en una playa. Claro, la imagen aquí me ayuda muchísimo, ¿ok? Regálenme un segundo, por favor. ¿Por qué no? Porque ahora ya para que vean que lo hice no va. Otro bien. Listo. Buscar la ubicación, perdón, buscar o ubicar la información que te están pidiendo en la imagen. Profe, y la imagen también me sirve como tal para identificar, claro, por ejemplo, acá como es un lugar, es fácil, ¿cierto? En otros puede ser una hora, entonces voy directamente a donde haya una hora,
¿cierto? Para relacionarla. Profe, si hay 2 horas, pues tengo que darme cuenta cuál es la hora que me están preguntando. Si es la hora en que finaliza, inicia. Esta es súper sencilla. Te están preguntando por la señal que utilizan en dónde. Busquen dentro de ese vocabulario. En la escuela. En la Escuela. escuela. Muy bien. ¿Cuál es? La tercera. La Tercera. tercera. Muy bien. Entonces, por eso les digo, estos son los textos como tal que ustedes encuentran en este examen. No sé si ustedes ya presentaron la Saber Pro. Sí, señora. ¿Los Sí, textos eran Sí, señora. así? profe. ¿Los textos eran Sí, así? señora. No, profesional. No, ¿cierto? ¿Cómo son los textos en textos? ¿Cierto? Son extensos. Son textos extensos. Exactamente. Total. Entonces, ojo, aquí no es complejo, pero por ejemplo, como aquí necesitaba de pronto saber de una palabrita, ¿cierto? Cómo se dice en el centro del pueblo, cómo se dice en las afueras, como tipo finca. Entonces, ese tipo de vocabulario que ustedes mismos van a, porque estas, digamos que hay un banco de lecturas que han salido en los simulacros, para que ustedes mismos vayan trabajando en esas lecturas y vayan diciendo, bueno, acá si necesito imprimirlas, si voy rayando para poder familiarizarme de pronto con el vocabulario que no tengo conocimiento. ¿De acuerdo? Listo. Aquí, ¿cuál es la W? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. Ubico la información en la imagen. Entonces, ¿dónde es? Como en la playa, ¿no? En la Playa. playa. Sunset Beach. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Miami. ¿Cuál sería la respuesta? La B. La B, at the beach, ¿cierto? Profe, porque no me han dicho de pronto California o Miami son playas, profe, es que no puedo suponer. El nombre tiene que estar acá. Si acá aparece como tal en California, profe, ¿y qué tal que la playa se llama Sand Beach en tal California? No, aquí no es que ustedes tengan que deducir información, es textual, ¿de acuerdo? Sí, señora. Listo. Y la parte de listening son preguntas y audios que también son múltiple respuesta, selección múltiple. Y la estrategia que vamos a utilizar acá. Pues ahora no. Esas no son, ven. ¿De cuál local? No son. Ah, bueno, sí. Bueno, acá vuelve y juega. Tengo que identificar qué me están preguntando. Vuelve y juega.
Entonces, me están preguntando en qué estado es el debate. Entonces, ¿qué debo hacer, profe? Estos audios en el examen, verifiquen pues que ahí al lado del parlantico, eso tiene que estar, ustedes le dan clic al parlantico y que esté lo máximo en volumen. Esta es otra opción que les digo, dentro de la prueba que hacen ustedes virtuales, ustedes no pueden tener manos libres. Profe, ¿por qué? Pues son políticas como tal de ILTO. Entonces, pero sí pueden tener parlantes. Entonces, por favor, asegúrense, porque es que hay unos audios que no se escuchan. Incluso en la entrevista, a veces la persona se escucha súper lejos y uno le dice, venga, por favor, hable más alto, pero si es lo máximo que dice, no, es que eso es lo máximo que da. ¿Qué puede uno hacer? Grave. Entonces, por eso les digo que cuando uno está directamente a la universidad, pues es más fácil. Ustedes saben que el ruido exterior pues altera y de pronto hay un ruido exterior en la calle o en algún momento que no los deja escuchar y ya es un poco incómodo. Entonces, lo primero que voy a cerciorar, muchachos, que el volumen esté full y voy a identificar primero qué me están preguntando y voy a observar las opciones de respuesta. ¿Para qué? Profe, pues así no entiende el resto que me digan, pero apenas digan Colorado, o Arena, Democrático, Denver. Listo, profe, ya estamos hablando de un estado. Ah, ok, Democratic no es un estado, profe. Denver, Colorado y profe, Arena creo que tampoco es un estado. Estos dos son estados. Entonces, cuando yo identifico qué me están preguntando primero y observo cuáles son las opciones de respuesta, yo igual voy ganando tiempo, el audio empieza a reproducirse automáticamente. Si tú lo quieres repetir, tienes que volverle a dar acá play. ¿Qué puede pasar? Profe, acabaron de nombrar, creo que Colorado. ¿Yo lo puedo pausar? Claro, páusalo y puedes devolver ese pedacito. Claro, si tú identificas dónde está la respuesta, escucha de nuevo solamente el pedacito, porque hay algunas personas que les da miedo manipular, piensa que se les va a cambiar la respuesta o que se les va a terminar. No, párenlo, si escucharon y devuelvan ese pedacito. A veces no hay necesidad ni de escuchar todo el audio, porque a veces escuchando todo el audio, pues se va más tiempo, ¿cierto? Pero si yo identifico que nombraron por ahí de las opciones que están acá, pues la devuelvo para cerciorarme que efectivamente ese es el lugar. ¿De acuerdo? Si de pronto lo dicen muy rápido, tengo la opción dentro de estos tres punticos, cuando yo les doy clic, ahí cambia como tal la velocidad, así como lo hacemos en los videos de YouTube, que dice que al 0.75 o al punto 5, tú lo puedes cambiar en caso de que necesites. Ojo, pero eso solamente hagan los muchachos cuando identifican dónde está la respuesta. Porque si ustedes escuchan el audio más lento, pues el tiempo no les va a alcanzar. ¿Listo? Profe, ¿y dónde está el tiempo? El tiempo siempre va a estar en la parte superior. Va a estar esta. ¿Tienes esa bolita azul? Este es el tiempo de la pregunta. ¿Qué tanto varía, profe? Varía de 45, 60 segundos, dependiendo de la complejidad. No es que todas tengan el mismo tiempo, hay algunas que son más fáciles, van a tener menos tiempo, pero en promedio son 60 segundos. ¿Listo? Entonces, cuando ya se va a terminar, es cuando ya se está acabando la tortica azul. Profe, ¿y yo cuando seleccione tengo que decirle siguiente? No, no importa si ella se pasa sola, no tienes que darle guardar o algo, no. ¿Saben qué es lo importante, muchachos? Este tiempo es de ustedes, no corran. ¿Para qué? Si terminan más rápido, profe, me van a dar mejor cualificación. No, profe, si les respondo, no, ese tiempo es de ustedes. Entonces, además que no es mucho. Entonces, créanme que si de pronto identificaron la respuesta de una manera ágil, aprovechen el tiempo restante para verificar, ¿cierto? Y asegurarnos. Vamos a ver si de pronto acá escuchan un poco las preguntas de él. Algunas van acompañadas de imagen. Entonces, vuelve y juega.
El tipo de respuesta que vamos a encontrar aquí son de dos tipos. Una que es imagen y la otra como esta, que la selección múltiple está visible. Entonces, cuando son imágenes, les están diciendo, oye, ¿qué están describiendo en el libro? ¿O cuál es el mejor dibujo para representar de eso que están hablando? ¿Listo? Vamos a ver si al colocarlo alcanzan a escuchar. Sí. Regáleme un segundo. ¿Cuál necesita? La casa. Por lo que tiene que mirar el detalle. No, profe, no se escucha bien. Ok, aquí de pronto no se alcanza a escuchar mucho. Para eso tienen la ayuda de subtítulos. Y de esta manera, esta es como la ayuda que ustedes van a tener para practicar. Vamos a ver acá. Just help. Ok. Fíjate que aquí tienen tiempo muerto. Sure. If you took pipe, Ok. Just how deep does the ocean? Deep. Entonces, ¿de qué van a hablar ahí en el audio? How deep. ¿Alguien sabe qué es deep? ¿Profundo? Profundo. Muy bien, listo. ¿Cuál sería la respuesta? La A, B, C. La C. Ajá, entonces, mira que, profe, yo voy relacionando, sí, pero como los subtítulos salen en los ejercicios que tenemos para practicar, ¿cierto? Pero no en el examen. En el examen solamente vamos a escuchar y vamos obviamente a ver las opciones de respuesta. Entonces acá, mira que vuelve y juega. Está relacionado con las W, how deep. El how siempre va a ir acompañando lo que te están preguntando. ¿Cómo estás? How are you? ¿Qué tan alto eres? ¿Qué tan bravo estás? How tall are you? Después del how va la pregunta clave. Entonces aquí la palabra clave es deep. Entonces, profe, what time? What is your name? Where are you from? Ese where sigue siendo la W. Aquí el how también sigue siendo la W y la palabra clave es esa palabra que hay enseguida de esa W. ¿Por qué? Porque me están diciendo exactamente qué me están preguntando. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan ancho? ¿Qué tan profundo? ¿Y cuál es la ventaja? Que normalmente esa palabra clave se parece mucho a la escritura de la respuesta. ¿Qué aprender? Ir relacionando cuando escuche esas palabras, ¿cómo se escriben? How deep. Ah, profesor, suena como una y larga. Deep, entonces acá la respuesta es la C. Está hablando de qué tan profundo.
¿Qué es lo demás, profe? Son puros adjetivos. Weight. ¿Qué es weight? Eso creo. Hablan del peso, muy bien. Esto de la longitud o qué tan largo y esto de lo ancho. ¿Sí ven que el vocabulario es en su mayoría adjetivos? Por eso les digo que en cuanto a eso tienen que estar muy juiciositos haciendo los ejercicios que les coloco en jueguitos para que vayan ganando ese vocabulario. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja? Mira que aquí está hablando el mismo listening. Sobre el mismo listening hay por lo menos dos preguntas. Entonces, va a ser el mismo audio. Entonces, aquí vuelven y juega. How deep is the ocean? Entonces, ¿cuál de esas imágenes está representando lo que acabamos de responder? A ver. Ojo, estamos hablando de profundidad. ¿Dónde puedo verificar la profundidad? ¿Dónde podría como medir la Clave. profundidad? La La B. B. La B, correcto, porque ya me están dando un punto y de ahí para abajo, ¿esto qué es? Profundidad, ¿cierto? Esto sería más como longitud o ancho más bien, ¿cierto? Por eso les digo que las imágenes tienen que ser muy claras, porque pues aquí, profe, si fuera ancho entre la A y la D, ¿cuál? No puede haber dos posibles opciones, la respuesta tiene que ser muy clara. ¿Listo? Entonces, esta es la única que habla de profundidad. Entonces, mira que normalmente los audios se los preguntan en texto y en imagen. Entonces, si yo comprendo, pues ya básicamente serían aproximadamente 15 audios, porque yo sé que el mismo audio me va a salir uno en forma de selección múltiple y el otro en forma de imagen. ¿De acuerdo? Sí, señora. Entonces no es complejo, pero sí es de entrenarme, profe, para poder identificar, por ejemplo, esas palabritas de adjetivos y cómo se pronuncian para tener mayor claridad. Listo. Ok, muchachos. Eso como tal son las 4 habilidades que ustedes deben presentar. Recuerden que el speaking también está relacionado a las W, pero eso lo vamos a ver ya los ejemplos, ya cuando llevamos más o menos la mitad del curso, que tenemos como tal la mayoría de temas gramaticales dentro de nuestro conocimiento y que lo hemos practicado. ¿Dudas o inquietudes respecto a la metodología del examen? ¿No? ¿Ninguna? No, profe, de mi parte no. Por favor, si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, si ha sido de otra clase anterior, porque pues a medida que vamos avanzando, vamos viendo nuevos temas. Siempre hay espacio dentro de la clase para hacer preguntas. Si ustedes hago una explicación, no me entienden, muchachos, con toda tranquilidad, la manera de aprender es esa, decir, ok, profe, ven, yo te lo digo en mis propias palabras, o sea que lo que tú acabas de decir es esto, es háganlo con toda la tranquilidad. Muchachos, para esto es ¿qué? Un curso personalizado, donde ustedes tienen el espacio como tal de preguntar. Por eso les digo, algunos me dicen, profe, pero ¿se pueden ir más de 15? Sí, claro, porque puede que un tema necesite una explicación adicional o una práctica adicional. Y eso está como tal dentro del curso, ¿de acuerdo? Para mí lo más importante es que se sientan familiarizados, que practiquen, que pregunten para yo poder resolver sus dudas. Muchas veces tenemos conocimientos que traemos del colegio, bueno, de lo poco que nos enseñaban inglés,
y lo tenemos de pronto, tenemos alguna confusión, por favor, pregúntenle, es que yo creí que era así o que era así, con toda la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar un break de 15 minuticos, volvemos del break, les voy a compartir, vamos a hacer un examen diagnóstico. Este examen diagnóstico, yo les doy un link y cada uno empieza a hacer como tal las preguntas, son preguntas tipo examen. Ojo, al final les va a dar un puntaje. Ese puntaje, igual ustedes pueden verificar cuáles son las preguntas que tuvieron erróneas. No se me asusten, es solamente para mirar en qué nivel de inglés están en este momento. Yo sé que la mayoría estamos en 0, pero no importa, simplemente es para que ustedes puedan ver su progreso antes de iniciar el curso y ya después de haber visto los temas, cuál fue el progreso, ¿de acuerdo? Dale, profe. Listo, profe. Listo. Listo, Entonces, profe. Listo, Sí, ¿qué señora. van a hacer? Eso, ¿qué van a hacer? Cuando ustedes terminen, le van a tomar un pantallazo. Lo pueden hacer desde el celular, lo pueden hacer desde el computador, donde se sientan más. Todas son de selección múltiple. Y al final, las que están erróneas, ustedes las pueden ver. O profe, si son mal las erróneas, bueno, no interesa. Pueden ver también las que tuvieron buenas, como para decir, ah, bueno, en este tema estoy bien. Ven, en este tema yo pensé que estaba mejor, pero vea que tuve varias erróneas. Y les da a ustedes una mejor, digamos, noción cuando veamos ese tema, que de pronto si tiene algún concepto que de pronto está un poco confuso en su cabecita, puedan tener la libertad de preguntar y decir, profe, es que yo pensé que era así y me confunde esto y lo otro, para que podamos aclarar dudas. Entonces, por favor, lo que sí les pido es que si tienen una duda, no se la guarden. Profe, es que usted ya lo explicó, no importa, si lo tengo que explicar 2 o 3 veces, lo hacemos, ¿de acuerdo? Y eso no quiere decir pues que vamos a cortar las clases, no, las clases, el contenido se va a ver todo, pero si necesitamos tiempo adicional para explicar el tema, lo hacemos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Okidoki. Listo, profe. So we come back at 8:15 y yo les comparto el link tanto acá en el Meet o también en el grupo WhatsApp. Entonces simplemente ingresan y empiezan. Cuando ya terminen, toman su pantallazo, lo tienen ahí guardadito para que después hagamos una comparación. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. So, see you at 8:15. Okidoki.